Buenos días y agradecer reiteradamente al comité organizador de este evento, a la Comisión de Bioética, por permitirnos compartir con ustedes este tema de la importancia en la enseñanza de la bioética en enfermería, que además el título nos pudiera invitar a pensar solo en el proceso de formación del capital humano de enfermería, y sin duda quisiera más bien iniciar con este análisis que no solo es el tema de la formación, es decir, en el pregrado, sino hablar desde el pregrado, el tema de la especialización, pero además los profesionales de la salud tenemos un gran compromiso en estar aprendiendo en todo momento. En el ámbito de la salud, el conocimiento rápidamente es obsoleto, y eso nos conlleva ese compromiso de estar en un proceso de enseñanza, aprendizaje continuo. La plática versará en estos tres aspectos, en generalidades, en una provocación con varias preguntas en el tema del abordaje de la enseñanza de la bioética. Este abordaje, estas preguntas orientadas en dos ejes, el primero de ellos en la formación precisamente de las instituciones educativas, y el otro es, por otro lado, las instituciones de salud, la enseñanza de la bioética en las instituciones de salud, y algunas consideraciones finales. Como generalidades, y sobre todo que una servidora le toca abrir este encuentro, precisamente todos tenemos claro o hemos visto estos conceptos, sin embargo, importante retomarlos para iniciar esta charla de qué significa la ética, y la ética es parte de la filosofía que estudia el comportamiento moral del hombre en la sociedad, que no es lo mismo que moral, ¿verdad? Morales son normas, reglas, principios vigentes en la sociedad y en su relación con los actos humanos, teniendo en cuenta los valores, el respeto a la vida, los principios y claramente dentro de esto la bioética. Y la definición de bioética, importante tenerla clara en la apertura de este encuentro académico, que es la ciencia que estudia los problemas éticos que surgen en la aplicación de la ciencia y la técnica en los ámbitos de la salud. Los principios de la bioética son esas normas básicas que deben guiar la práctica profesional en las ciencias biomédicas, y bueno, pues evidentemente enfermería está dentro de este gran ámbito. Y hablando precisamente de enfermería, vayamos a nuestra esencia, lo que por años en las escuelas nos han dicho, nos han inculcado, nos han introyectado, pero que además al momento ya de vivirlo en la realidad, cuando estamos en la atención con los pacientes, es importante nunca perder nuestra esencia. Y retomando nuestra esencia de enfermería, permítanme compartir con ustedes algunos fragmentos de algunas teóricas que han dado ese sustento a nuestro quehacer. Desde Florence, que decía que la atención de enfermería es poner al cliente en las mejores condiciones para que la naturaleza actuara sobre él. Es decir, tomar en cuenta el entorno, es decir, tomar en cuenta las condiciones propias del paciente y ponerle en las mejores condiciones para que mejore este aspecto de su salud. Virginia Henderson, ayudar al individuo sano o enfermo a realizar aquellas actividades que contribuyan a su salud o recuperación. Virginia Henderson, que sobre todo nos orienta a tener esa habilidad de hacer una valoración para ver si el paciente requiere cuidados dependientes, independientes, de ayuda, de suplencia, de tener esa habilidad de definir qué tipo de cuidado requiere el paciente. Y de Orlando, donde nos plantea que la administración de la ayuda que el paciente pudiera necesitar para cubrir sus necesidades, es decir, siempre tener en cuenta qué necesidades tiene, y sabemos que no solo son de tipo físico, no solo son de tipo emocional, muchas veces incluso son necesidades de tipo espiritual. Y Dorothea Oren, sobre todo con este enfoque del autocuidado, de la necesidad de fomentar ese autocuidado en las personas, de involucrarse en su salud, eso es todo un reto.
Actualmente, cuando a un paciente con una enfermedad crónica como diabetes, por ejemplo, se le pregunta si lleva varios años de diabético y se le pregunta qué medicamento está tomando y no tener el dominio del nombre del medicamento que implica, tenemos un gran reto, ¿no? Es decir, no ha tenido la suficiente información, no ha tenido el suficiente conocimiento, no hemos logrado involucrar al paciente en este aspecto y qué importancia tiene la adherencia de su tratamiento en el caso del paciente diabético. Entonces, esta necesidad de autocuidado al paciente es involucrar al paciente, a la familia, precisamente en su salud. Es decir, enfermería, nuestra esencia es esta disciplina que constituye un arte y ciencia que considera al paciente en forma integral. Esa es una gran diferencia que tenemos con otras disciplinas. Históricamente, nuestra formación ha sido orientada a la persona, no solo a la enfermedad. Es decir, enfermería toma en cuenta muchos de los determinantes en salud de la persona. Enfermería, actualmente tenemos que ser conscientes de todos los factores que influyen en la salud de las personas, es decir, su aspecto social, su aspecto cultural, el aspecto económico, el aspecto emocional. Si nos centramos en ese cuidado integral, en ese cuidado holístico, o es necesario ver a la persona en ese sentido, no solo con el aspecto físico, sino esa forma integral, ese cuidado integral. Y el propósito es servir a la humanidad fomentando la salud por medio de la enseñanza y los cuidados que requiere el paciente. Todo lo tenemos muy claro, todas y todos, enfermeras y enfermeros, esa es nuestra esencia de enfermería. Nuestro principal quehacer, claro que ha estado orientado al enfoque curativo que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, es decir, a la atención dentro de los hospitales. Sin embargo, reitero la necesidad de aumentar nuestras actividades de promoción a la salud, de prevención, de disminución de riesgos y daños, toda vez que las necesidades en salud han ido cambiando. Entonces, tenemos muy claro qué hacer dentro de las instituciones de salud, sin embargo, importante refrendarlo, reorientarlo y potencializarlo en los primeros niveles de atención. El contrapunto de nuestro quehacer, que lo hemos tenido muy claro y por muchos años hemos venido desarrollando este cuidado, esta ética de los cuidados, el contrapunto de esta situación ha surgido con el desarrollo de grandes retos. Uno de ellos, el desarrollo de las nuevas tecnologías en la asistencia sanitaria, que tenemos que buscar que no nos desvíe del quehacer, de esa esencia de enfermería, de tener en cuenta las necesidades, es decir, no enfocarnos más al cuidado de la tecnología, de las bombas, de las máquinas, de estos aspectos tecnológicos. Sabemos que este aspecto de la bioética nos invita a no dejar de lado por este aspecto tan que nos está arrollando la tecnología y no dejar de lado el aspecto humano, el aspecto empático, el aspecto emocional de las personas. Otro aspecto de contrapunto son los elevados costos sanitarios. Es una realidad que el tema de los costos y donde nos encontramos muchas veces en los dilemas éticos de llegar a tomar decisiones si se hace un estudio o no, cuando ya está hecho o no el depósito, ¿no? Y esto es una realidad porque, bueno, claro, el costo de la atención en salud, sobre todo con ese enfoque curativo, ha sido altísimo y seguirá siendo altísimo si no revertimos esto. Entonces, nos queda claro que nuestro trabajo es siempre buscar la eficiencia de los recursos, la disminución de los desperdicios. Con eso contribuimos nosotros de esta manera a este aspecto tan crítico que son los costos elevados en la atención en salud. Otro contrapunto es el aumento de las enfermedades crónicas, que creo que por tercera vez lo he mencionado el día de hoy y más adelante lo seguiré mencionando, porque no podemos dejar de lado ese panorama que tenemos de retos en nuestro sistema. Nuestro secretario de Salud ha declarado diabetes como una emergencia, es de las primeras enfermedades no infecciosas que ha sido declarada como una emergencia, y esto pues derivado de las complicaciones que se están presentando.
El avance de la genética es otro tema que nos lleva a analizar los aspectos bioéticos, las discusiones sobre las acciones para llevar a cabo en la etapa final de la vida de las personas, el incremento en enfermedades como tumores y el incremento en los porcentajes de cáncer es otro aspecto importante. Y estos cambios actuales sabemos que generan una dificultad en la toma de decisiones y es necesario dotar de conocimientos a los profesionales para poder extraer del conflicto en ese momento, sobre todo cuando hay que tomar decisiones en estos contrapuntos, los valores en juego y decidir sobre lo que es o no adecuado para la persona y para su entorno más próximo y en ese momento tan crítico como es la enfermedad. La ética de los cuidados, esto es tenerlo muy claro. Esta frase la extraje de un libro donde al final vienen las referencias, pero me parece importantísimo que la enfermería no ponga de manifiesto la importancia excesiva de las tareas técnicas. Es una realidad. Actualmente la calidad y la seguridad deben de estar basadas en los profesionales competentes, en la enfermería basada en la evidencia, en las guías de práctica clínica, en los mejores protocolos, en la mejor evidencia, en las mejores técnicas que disminuyan complicaciones. Sin embargo, nunca dejar de lado la verdadera misión de enfermera, que es el cuidado integral. Esto es un gran reto, es mantener ese balance entre tener las competencias para enfrentar las necesidades de salud, la atención del paciente, hablando del aspecto técnico, hablando del aspecto especializado, pero nunca dejando de lado ese cuidado integral, esa escucha, esa amabilidad, esa empatía real, ese tomar en cuenta todo el contexto del paciente. Sin duda serán retomados estos principios de la bioética, incluso hay una presentación de los principios bioéticos que son diversos, sin embargo considero importante, y lo haré muy rápido, mencionar estos 4 principales que se tienen digamos como principales. Sin embargo hay muchos principios importantes que no podemos dejar de mencionar, pero el de no maleficencia, es decir, no hacer daño al paciente. Se trata de respetar su integridad física y psicológica de la vida humana, y sobre todo es relevante ante estos avances de la ciencia y tecnología, porque sabemos que esa ciencia y tecnología conlleva muchas veces riesgos. El de beneficencia, obliga a hacer el bien. Nos queda claro, ninguna enfermera en su quehacer, en su día laboral está pensando, hoy qué daño voy a hacer. Eso nos queda perfectamente claro. Sin duda sabemos la importancia que requiere el contar con los conocimientos, con los protocolos, con el apego a los estándares para evitar hacer un daño. Sin embargo, nos queda muy claro que enfermería ayuda al paciente a sobrellevar y o reducir el impacto de la enfermedad en todo momento, con ese acompañamiento preciso de los pacientes. Autonomía, la capacidad que tienen las personas de realizar actos con conocimiento de causa, pero además con información suficiente. Y de aquí que se deriva el consentimiento informado de la ética médica actual y de no dejarlo en un mero procedimiento, el solicitar el consentimiento informado. Este principio es lo que conlleva el consentimiento informado, pero requiere de que el profesional de la salud se tome el tiempo de explicar a la persona en qué va a consistir el estudio o la invasión o el tratamiento que requiere. Y en función de la información, de la comunicación, de lo que se le informe, él participe y tome una decisión. Eso es realmente la autonomía y no únicamente pasar el documento y decir, fírmeme esta hojita porque lo requiere. Eso es una realidad, sabemos lo que implica, requiere tiempo, requiere conocimiento, requiere empatía con la persona, pero es una necesidad. Es decir, tomar en cuenta a la persona e involucrarla en la decisión de su salud. De la justicia. Es la capacidad que tienen las personas de realizar actos con conocimiento de causa, información suficiente y en ausencia de coacciones internas y externas. Sabemos que tenemos un gran reto en cuanto a la demanda en los servicios de salud y muchas veces
una de las limitantes son los tiempos, pero sin duda es indispensable reflexionar y sobre todo guiar nuestro actuar en la importancia de darnos ese tiempo para informar a la familia, al paciente y permitirle involucrarlo en sus decisiones. Terminamos la parte de generalidades en esta presentación y les decía que en este segundo punto de abordaje de la enseñanza de la bioética me permitiré lanzar varias preguntas, sobre todo en estos dos ejes, como ejercicio de cómo hacer la enseñanza de la bioética. Se pueden separar estos dos ejes, sin embargo, es indispensable su vínculo en el momento de la práctica. ¿Y a qué me refiero? Al primer eje, el papel de las instituciones formadoras de recursos humanos para la salud en la transmisión de los valores éticos hacia los profesionales que tienen la oportunidad de formar. Y en el otro aspecto, el impacto que tiene sobre la ética de los profesionales ese entorno laboral, es decir, al momento de insertarse en las instituciones de salud, sobre todo en las instituciones públicas de nuestro país. Es decir, desde esta perspectiva los vamos a separar, sin duda es indispensable. ¿Qué es lo que se está enseñando en las escuelas y qué pasa al momento de insertarse en las instituciones de salud? Es una serie de análisis. Primero, tener muy claro que incluso la OMS desde el 2006 precisa que ante la compleja problemática de este proceso salud-enfermedad, la responsabilidad más alta de las instituciones formadoras de personal profesional y en especial de personal de salud consiste en formar trabajadores sanitarios competentes, motivados y bien respaldados. Pareciera una frase tan simple, ¿no? Sin embargo, analicemos lo que implica. Personal sanitario competente. Competente quiere decir con las competencias, ¿verdad? Y las competencias quiere decir que tiene los conocimientos, que ha desarrollado la habilidad y que además tiene las actitudes para dar este servicio. Vean la importancia, pareciera, soy personal competente, ¿no? ¿Y cómo garantizo que tengo los conocimientos? ¿Cómo garantizo que he desarrollado esa habilidad? ¿Y cómo garantizo que tengo esa actitud para dar este servicio? Bueno, pues cada uno de nosotros nos hacemos la pregunta, cada uno de nosotros tenemos que ir buscando dar respuesta a decir soy competente. Uno de los elementos que tenemos en nuestro país con poca cultura todavía de garantizar que somos competentes es la certificación profesional, ¿no? A diferencia de otros profesionales, incluso no dan sus servicios, no pueden laborar si no tienen una certificación profesional. ¿Qué pasa en enfermería? Nos falta trabajar sobre ese tema, también nos falta fortalecer las instituciones que ofertan estos procesos de certificación, aún son muy pocos, por eso difícilmente podríamos pensar que esto se vuelva un aspecto obligatorio. Pero sin duda es uno de los mecanismos que nos permiten ir garantizando que tenemos esas competencias. El otro tema, motivados, ¿no? Personal motivado. Sabemos y hemos escuchado la importancia que tenemos las enfermeras, incluso de cuidarnos para cuidar, ¿no? Importante tener este aspecto en cuenta, pero además evaluar si mi personal está o no motivado. Bueno, un tema, es todo un reto, sin embargo, sí tenemos que trabajar sobre eso y únicamente destaco este aspecto de preocuparnos y ocuparnos por nuestro capital humano, ¿no? Y evidentemente cada uno por nosotros mismos. Y el tercer aspecto que dice bien respaldados. ¿Y qué es bien respaldados? También nos podemos hacer la pregunta, ¿no? Va desde muchos aspectos, desde el aspecto contractual, desde el aspecto de cómo estamos en las instituciones de salud, de qué fortaleza tenemos en cada una de nuestras unidades, en cada uno de nuestros sistemas. Sin embargo, bueno, pues es todo un tema que tenemos que tener muy claro. Personales, los sistemas de salud requieren personal competente, motivado y bien respaldado. Dejo esta inquietud para análisis de cada uno de los que estamos en este evento. Los acelerados cambios en los últimos tiempos nos dejan ver claramente la transición de los sistemas de salud.
Más adelante me permitiré compartir con ustedes algunos datos. Por un lado, prestadores de servicios que se imponen a la calidad, a los resultados basados en evidencia, a la necesidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinarios. Y por otro lado, nos deja ver claramente también el tema de los usuarios. Usuarios empoderados porque es una realidad que cada vez se tiene mayor información, con esa necesidad de un trato digno, a veces no solo es necesidad, se vuelve en demanda de ese trato digno y de ese trato equitativo, que es todo un reto porque aún nos queda claro que necesitamos favorecer esa equidad en el acceso a los servicios de salud. No, todavía es un gran reto. Y todo esto, pues sabemos que se amalgama con conocimiento, pero también con valores y con solidaridad y con empatía y con esa vocación de servicio, con los que reafirmamos en esa condición humana y sin duda fortalece el espíritu de nosotros mismos y de quien está a nuestro alrededor. A partir de estos análisis reflexivos, ¿cuál es el abordaje de la enseñanza de la bioética? Y me permitiré hacer varios cuestionamientos, que la idea es no contestarlos, sino cada uno de nosotros analizar, y sobre todo esto será también, o es una invitación a las instituciones formadoras a hacerse un alto en el camino y preguntarse si realmente qué cumplimiento tenemos de esto. La primera pregunta es si estamos formando a nuestros profesionales de la salud de manera integral o solo les estamos transmitiendo información técnica necesaria para su desempeño. Aquí veo varios alumnos, es interesante, ¿no? La pregunta sobre todo que están en contacto con estas, ahorita que están en la escuela, si realmente los estamos formando de manera integral o solo estamos transmitiendo esa información técnica. Como maestros, ¿qué mensaje o qué imagen estamos transmitiendo a nuestros alumnos? Las palabras convencen, el ejemplo arrastra, dice esta conseja popular. Importante analizar el perfil de los docentes, importante tener claro que no se puede dejar de lado esa experiencia, que no se puede dejar de lado el que hay muchos maestros jóvenes en las escuelas. Eso no quiere decir que no se tenga la competencia. Sin embargo, importante analizar que estamos transmitiendo el ejemplo con los docentes. Y esto recientemente en varios foros de educación ha sido analizado y revisado, que necesitamos fortalecer esa imagen del docente en las instituciones educativas. La otra pregunta es, ¿quiénes somos responsables de la calidad humana y valores de nuestros alumnos? ¿Quiénes somos los responsables? ¿Quiénes? ¿Sí? Pues todos finalmente, ¿no? Los docentes obviamente, pero también ya cuando se insertan en las instituciones de salud, importante lo que transmitimos, importante lo que ellos traen y muchas veces lo que se enfrentan a la realidad en las instituciones de salud, ¿no? Incluso ellos, de los primeros dilemas a los que se enfrentan es, el procedimiento me lo enseñaron de esta manera y en las instituciones lo estamos desarrollando de otra manera, ¿no? Entonces, ¿a quiénes somos responsables? Somos todos responsables de esa calidad humana y de los valores de nuestros alumnos. Otras preguntas que necesitamos estarnos haciendo y evidentemente trabajarlas, porque no tienen una respuesta tácita, no tienen una respuesta concreta. Esto cada institución educativa o cada institución de salud, porque también somos formadores, tenemos que estarnos haciendo estas preguntas. ¿Son adecuadas para nuestro entorno en tiempo y circunstancia social las herramientas que les proporcionamos a nuestros futuros profesionistas? ¿No? Estas tan cuestionadas reformas educativas, pero sin duda ya no es la misma manera de enseñar de hace 20 años a lo que actualmente se requiere. Los jóvenes requieren herramientas didácticas, prácticas, proactivas, que interactúen con ellos. Los jóvenes ya no son como los que estábamos hace 20 años en las aulas, de sentarnos a escuchar.
o de ir a buscar solamente a los libros, o de hacer solo resúmenes. Es una realidad, los cambios generacionales los tenemos que tomar en cuenta y actualmente necesitamos tenerlos cautivos, y a los jóvenes tenerlos cautivos se requiere de un dinamismo, se requiere de convencerlos, porque no, ustedes saben, actualmente un catedrático está dando la clase y ellos ya están verificando en Google si es correcto lo que está diciendo el maestro, ¿no? Entonces requerimos transitar y evaluar las herramientas con lo que les estamos proporcionando a nuestros futuros profesionistas. Otra pregunta es, ¿solo transmitimos conocimientos para que los alumnos puedan ejercer su profesión de tal manera que tengan un ingreso económico digno? Vienen muchas otras interrogantes, solo planteo algunas. Desde el 2006, que ya son 12 años a la fecha, la carrera de enfermería en la UNAM ha pasado de ser del lugar por arriba del 10º lugar, ha pasado a ser por debajo del 10º lugar, la primera opción en elegir la carrera de enfermería. Ustedes recordarán que antes era incluso la segunda opción después de medicina. Ya no, eso ya no, compañeros, eso ya no ocurre. Desde hace algunos años, en enfermería las matrículas han aumentado. Les comparto a ustedes que tenemos más de 700 escuelas de enfermería en nuestro país. Ahí tenemos todo un reto, no necesariamente todas con la mejor calidad en los planes y programas, cosa que tenemos que trabajar juntos, Secretaría de Salud y SEP, porque somos dos ámbitos, pero ya el tema del crecimiento de la matrícula de los alumnos de enfermería es importantísimo en nuestro país. Y aquí la pregunta es, ¿les estamos transmitiendo esos conocimientos para que puedan ejercer su profesión o solo para mejorar ese ingreso económico o para tener un ingreso digno? Enfermería ya no es mal pagada en nuestro país, en verdad, todavía tenemos grandes retos, hay entidades federativas que hay que trabajar de manera importante, pero tengo que decirles que si comparamos con otras profesiones, enfermería ya no es de esta magnitud, pero la pregunta es, ¿qué pasa con la transmisión de esos conocimientos para ejercer su profesión? Hemos caído en el modelo educativo productivista, en donde la generación de más y más rentabilidad es el objetivo de la formación académica. Bueno, cuidado, acabo de decir el número de escuelas, ¿no? Y que sabemos, y ustedes lo viven porque lo escucho en los foros, la gran preocupación de la calidad de los egresados de algunas escuelas, ¿no? Y de trabajar con ese mejoramiento en los planes y programas de estudio, o de evitar la aparición de escuelas donde solo se asiste a cursar la carrera de enfermería una vez a la semana, ¿no? Entonces, eso nos queda muy claro, tenemos que cuidar eso y tenemos que fomentar que no solo sea en este sentido la generación de más y más rentabilidad. Otra pregunta en el abordaje de la enseñanza de la bioética es, ¿la ética médica debe ser una materia que se imparte en el último semestre, 2 horas a la semana? ¿O qué contenido, qué carga de contenido debe de tener en los planes y programas de estudio? Esto es otra pregunta que sin duda se tiene que estar desarrollando el sector educativo, que tenemos reuniones con ellos y sin duda es importante cómo se ha venido abordando tanto el tema de calidad y seguridad como el tema de bioética, ya que han sido aspectos que no necesariamente están incluidos de manera importante en los planes y programas de estudios. Debemos impulsar la ética y los valores de manera horizontal en cada semestre, en cada materia y por cada maestro. Sin duda, no solo es una materia, no solo son una hora, sino de manera horizontal en cada materia, en cada semestre, en cada proceso de enseñanza. Nos preocupa como maestros el perfil de profesionales en su actitud y valores que estamos entregando a la sociedad. ¿Qué nos está preocupando como docentes, como formadores? ¿Es realmente esto lo que nos está preocupando? Nos concretamos solamente a decir que tiempos pasados fueron mejores y que los jóvenes de ahora no llenan las expectativas de profesionales de la salud íntegros. Eso lo he escuchado con mucha frecuencia. ¿Sí? Es que ya los jóvenes ya no son comprometidos como nosotros, los jóvenes ya no tienen esa vocación de servicio, de amor. Más bien la invitación es a verlos de manera diferente, insisto, ellos han sido educados de manera diferente.
Una pregunta antes es, ¿estamos educando a nuestros hijos como nos educaron a nosotros? Es una realidad que no. Entonces tenemos que nosotros, los profesionales de la salud, que además tenemos ya experiencia, entender cómo están formándose los jóvenes, cómo se están insertando, qué visión tienen, ¿sí? Con qué herramientas didácticas han sido enseñados, con qué visión tienen de la enfermería, de las necesidades en salud, de la persona. Esto es importante entender, no es conveniente solo decir los jóvenes ahora ya no tienen esa vocación o ese amor por la enfermería, amor por los pacientes. Tratemos de entenderlo porque sin duda con ese aspecto de tolerancia, con ese aspecto de empatía, los podremos ir incorporando de una manera mucho más proactiva a nuestro sistema de salud. Y evidentemente también la apertura por parte de ellos y el entendimiento y el conocimiento será lo que nos podrá dar esa empatía en cuanto a la incorporación de jóvenes y la mezcla que tenemos del personal. Tenemos ese gran reto en las instituciones de salud, la heterogeneidad en las edades de nuestro personal, ¿sí? En el análisis reciente que tenemos del CIARE, más del 30% de nuestro personal está en el rango de edad de 41 a 50 años, ¿sí? Es decir, pero también tenemos un porcentaje importante de jóvenes y tenemos un 5 o 7% incluso de personal de enfermería por arriba de 50 años. Entonces vean la heterogeneidad de estos rangos de edad que implica un aspecto social, cultural, académico incluso diferente. Entonces que implica todo un reto en las instituciones de salud. Otra pregunta es… nos concretamos solamente la universidad puede sentirse igualmente satisfecha de los conocimientos y competencias adquiridas, así como la solidez moral de sus graduados, ¿sí? Importante, las instituciones formadoras, tener esos mecanismos de evaluación, de seguimiento, porque no solo es formar, sino evidentemente garantizar que esa formación se está dando en este sentido con los conocimientos, con las competencias, y bueno, importantísimo, con esa solidez moral de sus egresados. Pero bueno, no solo las instituciones de salud, les comentaba a ustedes. Por otro lado, ¿qué pasa con las instituciones de salud? ¿Qué preguntas tenemos que estar haciendo y buscando dar respuesta a cada uno de nosotros? Y muchos de los que están aquí, además de ser alumnos, también son personal de salud, y que implica que son los espacios donde los valores aprendidos por los estudiantes se reafirman o se acrecientan, las instituciones de salud, o por lo contrario, ¿no? Pueden minar esa personalidad y los valores de los profesionales de la salud. Si esto último es lo que ocurre, ¿por qué lo hemos permitido, ¿no? La pregunta es, insisto, cuando un alumno llega y nos dice, este procedimiento se realiza de esta manera por esto y por esto y por esto, ¿no? Y muchas veces es, aquí se hace como lo hemos hecho siempre. Entonces tenemos que buscar esa empatía, escuchar, y sin embargo si el argumento es válido, pues evidentemente es trabajarlo en conjunto. Las instituciones de salud, dentro de las instituciones de salud, el comportamiento del médico para con el paciente es distinto en consultorio institucional que en la práctica privada. Bueno, aquí fue específico en la parte médica, ¿no? Pero también traspolemos esta pregunta, si esto llega a ser, y nos deja un gran análisis en este sentido, de qué ha pasado con la medicina, qué ha pasado con la comercialización de la medicina. El salario institucional que se considera siempre insuficiente, ¿es pretexto para atender con mala calidad? Pues sin duda, ¿no? Nos queda muy claro que esto no puede ser una justificación. Estamos conscientes que en este país, nos guste o no, las instituciones públicas, pues tenemos muy claro que eso es cómo están las condiciones laborales actuales. Y pues no somos engañados en relación a nuestro salario cuando nos encontramos en las instituciones públicas. Eso es muy claro, y sobre todo los jóvenes, veo aquí alumnos, tenerlo muy claro. ¿Cuáles son las condiciones salariales del personal de enfermería? Hay que tenerlo claro cuando alguien elige una profesión así.
porque tampoco es válido decir posteriormente, bueno, pues es que no tenía claridad o fuimos engañados. Eso es muy claro y jamás puede conllevar este aspecto al trato o al seguimiento que tenemos con los pacientes. Tenemos bien presente que nuestro trabajo institucional ese es el salario y son nuestros pacientes y esas son las condiciones bajo las cuales nos contratamos. Esto es importante también tenerlo claro. ¿Es más ético prevenir un padecimiento que atenderlo? Esta es otra gran pregunta que ahorita nos llevará a hacer un análisis rápido, que me dijeron que me quedan 5 minutos. Y bueno, ¿es suficiente el énfasis que le damos a la prevención en nuestra práctica diaria? Bueno, rápidamente. Grandes cambios que hemos tenido en nuestro país, serios cambios. Población demográfica, 2.098 millones, 2014, 119 millones. Nuestro Sistema Nacional de Salud, evidentemente, pues listo para este crecimiento poblacional, para esas demandas en salud, pues nos queda claro que es todo un reto. La población menores de 5 años ha disminuido, pero ¿qué pasa con la población mayor de 65? Un incremento importante. Resalto el tema, si bien nuestro sistema de salud ha tenido grandes éxitos como la disminución de la mortalidad infantil, lo vemos en este rubro, ¿sí? Pero vemos la mortalidad por enfermedades no transmisibles, un incremento importante. Esto rápidamente compartir con ustedes. ¿Cuál es la carga de la enfermedad? Y esto porque reitero la pregunta, si estamos formando a los profesionales de la salud, la ética nos orienta a eso, formar profesionales de la salud en función de las demandas de los servicios de salud. Y entonces la demanda de los servicios de salud ha cambiado, es esa transición y esto, por eso muestro esta gráfica. Esta es la carga de la enfermedad en nuestro país, ranking de 1990-2013. La carga de la enfermedad está determinada por 2 indicadores. Los años de vida que causó con discapacidad la enfermedad y la muerte prematura, es decir, quien no llegó a la esperanza de vida, que murió prematuramente. ¿Y cuáles son las causas actuales? Por diabetes mellitus, por cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, vean el crecimiento porcentual, ¿sí? Es decir, como comentaba en el mensaje, transitamos de enfermedades, de episodios, de enfermedades diarreicas, enfermedades infecciosas, ¿sí? Transitamos a enfermedades crónicas. Y esto, la pregunta es si estamos formando profesionales de la salud orientados a estas necesidades en salud. Y comentar con ustedes esta gráfica. Estas son las 10 principales causas en México de la carga de la enfermedad, es decir, reitero, por lo que están teniendo muerte prematura o quedan con discapacidad, y esto es lo que se reporta que se está atendiendo en el Sistema Nacional de Salud, la morbilidad. Y vean, las personas están quedando con discapacidad o muerte prematura por cardiopatía isquémica, diabetes, en algunos casos este tema tan crítico, homicidios, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y vean lo que en el Sistema Nacional de Salud se está atendiendo: infecciones respiratorias, infecciones intestinales, infecciones de vías urinarias. Vienen varias preguntas y varias hipótesis. ¿Qué está pasando? Las personas están acudiendo a un servicio de salud por episodios agudos, pero ¿qué pasa? No están acudiendo, ya están acudiendo cuando ya tienen complicaciones severas, es decir, se está atendiendo, pero no necesariamente lo que está causando la muerte prematura o lo que está causando la discapacidad de las personas. Esto es, la bioética nos hace esa pregunta. ¿Estamos formando profesionales de acuerdo a las necesidades que tenemos de salud en nuestro país? Ahí se queda la pregunta. La anterior era en hombres, esto es en mujeres. Y bueno, compartir con ustedes 4 grandes agendas que de manera también muy puntual ya comenté en el mensaje, y es, las 4 agendas son, consideramos, no concluidas. Las tasas altas de mortalidad materna e infantil, no podemos dejarlo de lado, incluso ya vimos el repunte de sarampión, por ejemplo, por una cultura, no aquí afortunadamente en nuestro país, pero en otros países, de no vacunación. ¿Qué pasa cuando no concluimos esas agendas o descuidamos algún tipo de proceso? La agenda emergente, constituida por esos cambios demográficos y transición a enfermedades no transmisibles.
Otra agenda importantísima, que ya comentamos también, la calidad de la atención y seguridad del paciente. Y otro tema importantísimo, donde también comentamos que va implícita la bioética por incluso la toma de decisiones, ¿no? ¿A quién atender? ¿A población derechohabiente, a no derechohabiente? Cuando en realidad el acceso a la salud debiera de ser para todos. Entonces, este tema de gasto empobrecedor e incremento en costos, el tema de la agenda de la protección financiera. Algunas consideraciones finales ya para terminar. Nuestras instituciones formadoras de recursos humanos para la salud consideramos que deben de manera permanente buscar esa congruencia entre los perfiles de los profesionales que egresan con la realidad social, con la realidad epidemiológica, con la realidad cultural, con la realidad económica de nuestro entorno. Eso, sin duda, esa brecha entre la formación y la asistencia tiene que irse cerrando, que sin duda fortalecerá que esos perfiles profesionales tomen en cuenta estas realidades. Necesitamos profesionales de la salud para hoy y para aquí. Eso es otra realidad. Vemos la necesidad de otras especialidades, de fortalecer las especialidades en nuestro sistema, en el CIARE, Sistema de Recursos Humanos. ¿En qué nos hemos especializado las enfermeras? En administración, en cuidados intensivos, en pediatría, en quirúrgicas, ¿no? Sin duda tenemos que tomar en cuenta la transición y qué necesitamos, ¿no? Fortalecer, porque salud pública quedó muy poquito ahí la formación de enfermeras, enfermeras en atención al adulto mayor, enfermeras especialistas en salud mental. Eso es, necesitamos enfermeras profesionales de la salud para hoy y para aquí. La atención sanitaria es una industria de servicios basada fundamentalmente en el capital humano. Esto sin duda, los robots jamás nos van a sustituir, espero, pero no, lo veo muy complicado. Entonces, está la industria de servicios basada en el capital humano, donde los proveedores de atención de salud personifican los valores esenciales del sistema social, tratan y atienden a las personas, alivian el dolor y el sufrimiento. De verdad, yo creo que nunca nos va a poder sustituir un robot, por muy avanzados que estén. Necesitamos formar profesionales para atender mexicanos, es decir, tomando en cuenta ese contexto, ya lo decía el doctor, son diferentes los contextos que se dan en nuestro país, no es lo mismo los determinantes sociales que hay en el norte, en el centro, en el sur del país, esa diversidad, pero necesitamos formar profesionales tomando en cuenta esos aspectos sociales, culturales, para atender derechohabientes y población sin seguridad social, para mejorar las condiciones de vida a través de la promoción, de la prevención, atención y rehabilitación. Necesitamos formar profesionales cuyo perfil les permita ser reconocidos como líderes y guías de la sociedad a la que tenemos oportunidad de servir. Esto quiere decir empoderar a los profesionales de la salud, empoderar a las enfermeras y enfermeros. Recientemente hay una campaña a nivel mundial, Nursing Now, que tiene la finalidad de convencer a los tomadores de decisiones en los sistemas de salud que si se invierte en más y mejores enfermeras, los sistemas de salud van a impactar en los costos en la atención a salud. Y esto pues implica que se fortalezca el liderazgo y se empodere a las y los enfermeros en los sistemas de salud. La formación de profesionales no debe estar exenta de una formación en valores humanos y ajustarse a los códigos de ética profesional. Y por otra parte, la formación ética solo se manifiesta en la vida misma. No tiene una moral intachable aquel que pregona sobre hacer el bien, sino aquel que pudiendo obrar en su conveniencia y causando perjuicio a otros, prefiere no hacerlo. El reto del Sistema Nacional de Salud, sabemos que uno de los grandes retos, ya lo mencionamos, es la calidad, y significa que la actuación de los trabajadores debe de cumplir con requisitos técnicos, pero nunca dejar de lado el buen trato al paciente y su familia, y ello implica amabilidad, consideración, respeto a su dignidad humana, y estar expresadas las formas de cumplirse. Lo más seguro es que la falta de estos atributos es muchas veces lo que genera incluso la inconformidad de pacientes.
Muchas veces no es el aspecto técnico, el aspecto científico, el aspecto de la atención, porque a veces no siempre es palpable. Pero lo que es muy palpable es si no hay esa amabilidad, esa consideración y ese respeto. Sin duda esto, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico nos ha compartido estos casos recientemente en donde no es el aspecto técnico, el aspecto de la atención, es el trato interpersonal lo que ocurre cuando llega a haber estas situaciones con los pacientes. Algunas referencias que comparto con ustedes y bueno, no me resta más que agradecer su atención y la invitación a este evento. Muchísimas gracias.